misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. El Cementerio Museo San Pedro es un cementerio y museo ubicado en la ciudad de Medellín, en Colombia. Fue construido en 1842 y declarado Monumento Nacional en 1999. Este lugar constituye parte integral del patrimonio cultural y arquitectónico de dicha ciudad, aunque corresponde a la categoría de obras escultóricas y arquitecturas representativas del arte funerario. El espacio ha comenzado a perfilarse como un nuevo lugar de encuentro para la difusión artística. Se conservan allí colecciones de arte local y nacional. En las noches de luna llena se celebran conciertos, espectáculos de narración oral, obras de teatro y danza, pero sin duda lo más significativo lo constituyen los monumentos funerarios levantados en memoria de figuras destacadas de la historia de Colombia. Para el año de 1842, en el cual se fundó el cementerio de San Pedro, la pequeña villa de la Candelaria de Medellín apenas contaba con 9.000 habitantes y solo habían transcurrido 16 años desde que comenzó con la nueva capital oficial de Antioquia. Este tiempo se caracteriza por grandes avances en la villa. El 8 de julio de 1842, por iniciativa de Pedro Uribe Restrepo, se reunieron en junta varios caballeros de las más prestantes familias de la villa de la Candelaria y acordaron la fundación de un nuevo cementerio, al ver la carencia de uno digno para sus familias, puesto que el cementerio de San Lorenzo, que se había fundado en enero de 1828, era el único que existía y por ello se hallaba demasiado pequeño para seguir proporcionando el servicio a las familias de Medellín. Los asociados decidieron comprar un terreno en el Camellón del Llano, hoy Carrera Bolívar, a donde José Antonio Muñoz Luján. El lote contaba con 125 varas de largo por 200 varas de ancho y el 30 de septiembre de 1842 se firmó la escritura de compra del terreno para el cementerio, que se llamaría el Cementerio Nuevo, de particulares o de San Vicente de Paúl hasta 1871, año en que toma el nombre Cementerio de San Pedro, siendo los fundadores los miembros de la élite comercial, política e intelectual de la época. Se comienza a llamar el Cementerio de los Ricos o la Ciudad Blanca por la gran cantidad de mausoleos y esculturas elaboradas en mármol de Carrara, la mayoría traídos desde Pietrasanta, Italia. Con el crecimiento y progreso de Medellín, el cementerio se ve en la necesidad de hacer ampliaciones y reformas para mejorar el servicio, por lo cual se adquieren los terrenos aledaños. La primera galería que se construyó fue la de San Lorenzo, sobre el costado suroccidental del patio principal, y a partir de este se consolidó todo el territorio con construcciones similares para todo el conjunto. La capilla que hoy se conserva fue edificada en 1929. Los detalles que más se destacan de su belleza y majestuosidad son las tallas en madera en el altar y en el mueble que contiene el órgano, diseñadas por el maestro Luis Eduardo Arenas. La aparición de los cementerios como nuevos equipamientos de la ciudad reflejan el arte y la arquitectura funeraria que se empiezan a desarrollar y se convierten en el instrumento que representa el sentimiento, el dolor y la memoria de una ciudad que comenzaba a crecer. Los mausoleos, con su belleza y majestuosidad, dejaron impregnada la memoria de aquellos personajes ilustres, políticos, empresarios, próceres y expresidentes de la República Colombiana, promotores de la colonización antioqueña, comerciantes, intelectuales, literarios, artistas, poetas y familias. Y ya para 1996 y 1997 se realizó un diagnóstico e investigación y una evaluación que definió la necesidad de buscar mecanismos de protección para una obra que presentaba un alto grado de deterioro. En 1997 se solicitó a Colcultura, institución transformada hoy en el Ministerio de Cultura, la declaratoria del Cementerio San Pedro como bien de interés cultural de carácter nacional, nombramiento que permitiría asegurar su existencia con el paso del tiempo. El Cementerio de San Pedro obtiene la declaración el 5 de agosto de 1999. Ahora es mi turno de contarles algunas experiencias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes los que sacan sus propias conclusiones. Bienvenidos. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video con historias paranormales en Medellín, específicamente en el Cementerio San Pedro, que también es un museo. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción de este video. Y que lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video.
Hola Jaguar, espero sigas con ese trabajo y espero puedas publicar una colección de libros con todas tus investigaciones. No soy mucho de creer en todo esto, o no lo era, mejor dicho, pues hasta no ver no creer, pero lo que le pasó a mi tío sí fue muy extraño. Esto que te contaré llegó a mí por parte de mi padre y después comprobé algunos hechos personalmente. Esta historia es real, en mi familia no nos ponemos a jugar con estos temas, mis padres y familiares respetan mucho lo paranormal. Mi abuela por parte de papá siempre era muy apegada a sus hijos, en especial a mi tío, era su hijo favorito. Mi tío tenía unos 7 años cuando su mamá le dijo por primera vez: yo a usted no lo dejo en esta vida tan dura e injusta, yo le pido a Dios que me permita venir por usted. Mi tío dice que se le hacía normal que su mamá dijera esto todos los años o bastante a menudo hasta que cumplió él la mayoría de edad. Era como una frase amorosa para ellos, sin nada malo que verle. La abuela se enfermó y mi papá le dijo a mi tío que le pidiera a la abuela, es decir a su mamá, que por favor se retractara de esa promesa, pues podía ser algo perjudicial para él o para la familia y quizás ella no podría descansar en paz. Mi tío lo intentó, pero no fue capaz de decirle algo en sus últimos minutos de vida. La abuela, justo antes de morir, dijo su popular frase. El velorio fue muy triste, se llevó a cabo en el cementerio San Pedro de Medellín, pues toda la familia estaba unida por mi abuela. Era como si ella fuera el centro de todo y al ella morir, soltó a cada uno de los miembros de la familia a su suerte. Los meses pasaban y mi papá iba constantemente a la casa que era de mi mamá y que ahora era de mi tío, a visitarlo para saber cómo estaba él. Mi tío, pues, ¿cómo decirlo? Tiene una condición especial, se ve bien por fuera, pero su comprensión es más lenta que la de la mayoría. Por eso al inicio pensábamos que lo que él decía era pura imaginación o por su condición, pero no. Bueno, a partir del segundo mes, mi tío comenzó a contarle a mi papá que estaba experimentando sucesos inexplicables, que en las noches sentía como si alguien llegara a su casa, abriera la puerta principal, dejara las llaves en la mesa y comenzara a subir las escaleras. Él no se atrevía a salir de su cuarto o a hacer cualquier otra cosa. El miedo lo paralizaba. Muchas de esas noches mi tío llamaba a mi papá muy asustado y a mi papá le tocaba irse para la casa de él corriendo. Después de eso mi papá decidió quedarse con él en esa casa y así saber si era imaginación de mi tío o era algo real que estaba pasando. Dicho y hecho, en la noche medio madrugada escuchó la voz de su mamá que llamaba a mi tío desde el pasillo. Lo llamaba susurrando y le decía: hijo, vengo por ti, vámonos. Mi papá dice que escuchó la puerta de la habitación del cuarto de su hermano y ahí decidió salir él para ver qué era lo que estaba pasando en ese pasillo. Lo que vio fue de otro mundo. En el pasillo, levitando a mitad del cuerpo de mi tío o a la altura del cuerpo de mi tío, vio a una mujer de vestido negro que se acercaba despacio a él mientras le susurraba. Mi papá decidió agarrar a mi tío y meterlo a la fuerza a la habitación. Fue la noche más larga y aterradora que mi papá y mi tío vivieron hasta ese momento. Al día siguiente mi tío comenzó a vivir con nosotros. Mi papá lo llevó a la casa. En la casa comenzamos a dejar un espacio en las noches para orar y pedirle a Dios la paz y la tranquilidad de mi abuela. Cuando hacíamos eso no pasaba nada, pero cuando dejábamos de hacerlo sucedían cosas fuertes de las cuales sí fui testigo. En una ocasión estaba leyendo un libro y allí decía que uno tenía que ir donde estaba la persona enterrada y pedirle que le dejara vivir la vida o que se lo llevara del todo. Eso ya dependía de la persona, si quería seguir estando aquí en este plano terrenal o quería irse. En la cena comenté esto y dije que podíamos asistir todos a visitar a la abuela y de paso le podrían hacer la petición. Mi idea fue tomada en cuenta y al otro día que mi papá descansaba nos fuimos para el cementerio San Pedro. Recorrimos el lugar, caminamos lento, hablamos poco, pues ya sabíamos a qué íbamos. Al llegar a la tumba de mi abuela, el primero en saludarla y hablar con ella fue mi papá, después mi tío, quien estaba muy nervioso y tímido. A pesar de que el día estaba soleado, yo comencé a sentir frío y sé que mi tío también sentía lo mismo. Y llegó el momento de mi tío para hablar con mi abuela y pedirle que lo dejara en paz si así él lo quería. Él se acercó a la tumba de su mamá y la saludó. Eso sí lo alcancé a escuchar. De un momento a otro escuchamos los tres el llanto de mi abuela. Fue terrible, se escuchaba como si estuviera dentro de la tumba. Mi papá pegó su oreja a la tumba para escuchar y sí, era un llanto aterrador, tan fuerte que lo alcanzábamos a escuchar afuera. La primera reacción de mi tío y de mi papá fue ir a buscar a alguien que pudiera abrirnos su tumba y eso fue porque quizás ella estuviera viva, pero ambos como que cayeron en razón y entendieron que eso no podía ser cierto. Todo cadáver pasa por un proceso antes de ser enterrado. Era imposible que estuviera viva. Entonces, ¿qué era lo que escuchábamos? Y ahí, después de un rato atónitos, mi tío se arrodilla y comienza a decirle a su mamá que ya era tiempo de despedirse, que en algún momento
pronto se iban a volver a ver y que él estaría bien aquí, en este plano terrenal. Le contó que él sabía cómo era la gente mala, que se burlaban de él, que no le ofrecían oportunidades laborales o de estudio por su condición, pero que él no se iba a dar por vencido, y eso fue algo que mi abuela le había enseñado a él, a ser fuerte, que para que él estuviera bien, él tenía que saber que ella, en ese otro lado, estaría bien y estaría tranquila, sin sufrir ni lamentarse. Esto lo juntó con oraciones y unas promesas personales. Luego el llanto terminó y se dejó de sentir frío en el cementerio. Mi tío pudo volver a la casa, todo cambió, logró estudiar y montar su propio negocio, y nunca más le volvió a pasar algo así, ni a mi tío, ni a mi papá, ni a mí. Uno que otro sueño extraño, pero eso ya te lo contaré en otra ocasión. Esa fue mi historia, Howard. Me encanta tu contenido y por aquí ya sabes que eres bienvenido de nuevo. Saludos y yo apoyo el misterio paisa. Hola Howard, por aquí fue donde pasó todo. Anote ahí, si no fuera por usted, yo aquí no vuelvo a entrar. Procuro estar lo más lejos posible de este lugar y solo cuando reúno valor o vengo con mi mamá o un amigo cercano es que entro a visitar a una persona muy especial. Y mire, yo sé que me va a juzgar por lo que hice, pero en ese momento era necesario esconder y resguardar en mi casa aquel objeto. Hace mucho tiempo yo tuve una novia, había sido mi mejor amiga, y eso de pasar a novios no funciona porque ya saben cómo es que somos en el tema de la fidelidad o en el tema de las relaciones sentimentales y todo eso. Esa situación nos pasó factura y ella no confiaba en mí porque ya no teníamos la misma compinchería de antes. Era muy maluco. El caso fue que terminamos, cada quien por su lado, pero sí seguíamos frecuentando el mismo barrio, los mismos amigos y gente cercana. Entonces podíamos saber qué hacía el otro o si ya tenía pareja, esas cosas, parce. Ella comenzó a interesarse en el tema del ocultismo, abandonó sus gustos musicales de siempre y se metió en el punk. Eso no es malo, lo malo era la persona con la que lo estaba haciendo, un tipo más raro que un perro a cuadros y feo, más feo que un carro visto por debajo, a quien yo le puse el apodo de Alien. El alien ese estaba metido en vueltas raras de espiritismos, ocultos de magia negra, algo así. Yo estuve muy pendiente de ella y de todo ese proceso que estaba llevando en su nueva vida. Una vez la paré y le conté lo que sabía, no como novios ni como reclamos, sino como parceros, pero ella estaba muy entontada con ese man. A los días me llegó la noticia de que mi amiga había muerto. Su muerte fue extraña y muchos comenzaron a decir que había sido ese man con el que ella salía, porque después de esto él se esfumó del barrio por un tiempo. Eso fue una noticia dura para todos sus amigos y más para la familia. Su entierro fue en el cementerio San Pedro. Fuimos los más allegados, no fue mucha gente la verdad, pero sí me di cuenta que un tipo igualito al alien estaba mirando la ceremonia a lo lejos. Fui hasta allá y el man no estaba solo, era un grupo de personas viéndolo todo. Yo los insulté y ellos, todos crecidos, solo se marcharon caminando a paso lento. En ese momento llegó un amigo de nosotros y me dijo que los rumores eran que en la noche esa gente rara se podría robar el cuerpo o la lápida de la tumba de nuestra amiga. Obvio, dije que eso no iba a pasar, que primero me mataban a mí antes de faltarle a ella nuevamente. Por varias noches hice guardia con mi amigo, desde afuera donde está la plaza, y nada, todo normal. Solo una noche no pude ir porque me enfermé mal y estaba ardiendo en fiebre. Yo estaba en la casa, mi amigo estaba con nosotros, estaba ahí pendiente. Cuando a medianoche, en el cuarto de mi mamá, que queda en el tercer piso, comienza a sonar un armario, como si alguien quisiera salir de ahí. El armario era de madera y mi mamá le echaba llave para que nadie le esculcara las cosas. Subimos mi mamá, mi amigo y yo, todos con palos en la mano. Pensamos de todo, que podría ser una rata o un perro, pero nada de eso era. Abrimos la puerta del armario o chifonier y qué sorpresa tan grande al encontrar ahí, sobre la ropa de mi mamá, la lápida de mi amiga. Yo le dije a mi mamá que ella qué hacía con eso ahí, que eso era pecado y que ahora cómo la íbamos a devolver. Ella se enojó mucho y me metió severo vaciado. Mejor dicho, hasta la fiebre se me fue. No entendíamos quién había hecho eso, si otros amigos, la familia o alguno de nosotros, pero es que era raro que eso llegara ahí de esa manera, moviendo el mueble, el cual tenía llave. Esa situación estaba de locos. Por unos días no dijimos nada para ver quién salía con algo o si alguien decía alguna cosa que lo incriminara, pero nada, nadie. La lápida no estaba rota ni raspada, era pesada y de la casa hasta el cementerio
cementerio es muy lejos. ¿Cómo pudo haber llegado ahí? Después los rumores iban llegando. El alien estaba buscando esta lápida y ofrecía dinero por ella ya que no la encontró en el cementerio. Es decir, que no había sido él, y él seguro pensaba que la lápida estaba en mi casa, así que tocaba sacarla de la casa lo más rápido posible. Esa noche mi mamá y yo tuvimos un sueño con mi amiga en la cual ella nos decía que nos iba a proteger hasta que pudiéramos devolver la lápida a su tumba. Lo que entendimos también fue que a ella la habían envenenado para un ritual y que necesitaban su lápida para terminarlo. ¿Por qué? No lo sé. El caso fue que en el sueño ella dio a entender que el culpable era ese alien y que ella había puesto su lápida en el armario de mi mamá. Nos levantamos y hablamos de ese sueño tan raro con mi mamá. Ambos coincidimos en que teníamos que devolverla de inmediato y así fue. Camino al cementerio notamos que alguien nos seguía. Era el hijueputa loco del alien. Nosotros dijimos, no importa, si entramos al cementerio ya no nos puede hacer nada allí. ¿Y qué? Allá se metió ese sapo. Yo me adelanté, saqué del morral la lápida que me pesaba como un demonio y me dispuse a ponerla en su sitio. Cuando se nos manda ese tipo con toda la sevicia y maldad y mala intención de cualquier raponero a quitarnos de ahí y llevarse la lápida. En ese momento yo, lo que soy yo, sentí un ventarrón que pasó por el medio de nosotros e impactó a este man. Pero la versión de mi mamá es que ella dice que vio como una silueta blanca salía de la tumba de mi amiga y que además escuchó su voz gritar al momento del impacto con este man. Lo cierto es que el alien salió como pepa de guama y se estrelló contra el piso. Antes de que él se levantara, miraba para el frente de él y trataba de retroceder mientras que decía que no lo haría más, que lo perdonaran, que él iba a cambiar y que eso no pasaría de nuevo. Como si le estuviera huyendo a alguien frente a él, alguien que por lo menos yo no podía ver. El tipo salió corriendo, no sé qué estaría viendo, pero se fue como volador sin palo. El tema, por raro que parezca, quedó ahí por muchos meses. No soñamos más con ella y su tumba siguió perfecta. Eso sí, a los 15 días del hecho nos llegó la noticia que habían encontrado al alien muerto en su casa. Dice que se había quitado la vida, pero hasta ahí sé. Esa fue mi historia, parcero. Mi experiencia es muy corta, Jaguar. Después de la muerte de mi madre, yo me volví devota al Señor Jesucristo y a la Iglesia Católica. Soy monja y he presenciado muchas cosas inusuales en la parroquia y en otros lugares como, en este caso, el cementerio San Pedro aquí en Medellín. Siento que esto es un mensaje universal, no tanto desde mi creencia religiosa, sino desde mi experiencia con el mensaje y con mi mamá. Yo sé que ella está viviendo en otro lugar, porque ella en varias ocasiones se me presentó en este cementerio. Al inicio pensé que era algo producto del malestar que venía presentando por su muerte, el dolor de la pérdida. Después pensé que podía ser un engaño de algún demonio haciéndose pasar por ella para que yo cayera en algo malo, hasta que comprobé que sí era ella, que sí era su alma, por decirlo de alguna manera. Para mí, estos encuentros con ella no fueron aterradores ni mucho menos, fueron más bien sanadores. La aparición no era el problema, lo que me inquietaba era saber o conocer de dónde venía ella o dónde estaba ella, pues ella misma me decía que era un lugar más bello del que se predicaba como el paraíso y que sí estaba viva, que ella era una mezcla de materia y espiritualidad o energía. La materia era moldeable y podía elegir mostrarse con ella o no, que la muerte era como estar en un mundo sueño, donde ya no existe el dolor, la angustia y donde hay respuestas para todo o casi todo. Dice que entendió del por qué vivimos en la tierra y es para aprender y experimentar la vida en este sentido, y que así como ella está en ese mundo sueño, como lo llama, tendría que seguir pasando de vida en vida, unas vidas que son inimaginables para nosotros en esta tierra, pero lo más importante es que todo eso es producto y un fiel camino a Dios creador, que todo se hace por una razón y que después de la muerte hay vida, Jaguar. Esta información me la brindó mi madre después de haber muerto, a través de sus presencias misteriosas en este cementerio en Medellín, el cementerio que ahora es museo llamado San Pedro. Saludos, Jaguar. La siguiente historia la cuenta Rodrigo Cortés. Él cuenta que todo comenzó por una manía de estar visitando este lugar y ver cuál era la tumba más antigua. Después, él les ponía una laminita, pero un día él comenzó a darse cuenta que mientras recorría por los pasillos de este cementerio, vio que un hombre lo seguía. Caminó más rápido, metiéndose por los pasillos de este cementerio. Decidió subir unas escaleras y esconderse allí. Llegó a su casa y, como siempre, después de ir al cementerio, se entró a bañar. En ese momento, le entró una llamada a su celular desde un número privado. Él contestó: Rodrigo, sabemos dónde vives, con quién, lo que haces todos los días en el cementerio.
Por ejemplo, en este momento te estás bañando. Rodrigo cuelga el celular, no sabe si salir o qué hacer. Decidió abrir la puerta de golpe. Su cuarto estaba tal cual como lo recordaba. En su casa entera no había nadie y no faltaba nada. En ese momento sonó el teléfono fijo de su casa. Ahora que ya viste que estás solo, te quiero pedir un favor. Nosotros necesitamos que no sigas poniendo laminitas en las tumbas de las personas. Necesitamos que no las protejas más. También sabemos que tú irás al cementerio el miércoles a las 3 de la tarde con Laura. Era imposible que alguien supiera lo que él estaba haciendo, y más aún lo que él supuestamente fuera a hacer con tantos días de anterioridad. Él se hizo una promesa, y es que nunca más iba a tocar el piso de ese cementerio. Pero como si las cosas de la vida estuvieran ya estipuladas, llegó el día martes, un día antes de la predicción de aquel hombre extraño. Rodrigo hizo una exposición en su clase, donde contó parte de la historia del cementerio museo. Terminó su exposición y Laura le dijo que le había gustado mucho cómo él habló del lugar, e intercambiaron números. Pasó toda la noche hablando con ella, hasta que ella le dice que le va a confesar algo muy personal. Le cuenta que cuando él habló del cementerio, contó algo sobre una tumba específica. Ella le cuenta que esa tumba era de la mamá, a quien solo había visitado 3 veces, y él, sin acordarse, le pregunta a ella que si quería ir a visitar a su mamá. Y así quedaron. Llegó él a las 2 de la tarde. Visitan la tumba de la mamá de Laura, y en ese momento Rodrigo se acuerda de la llamada de aquel hombre extraño y le dice a Laura que tienen que irse. Sube nuevamente la escalera donde se había escondido anteriormente. Justo en ese momento apareció una mujer con cara amable, quien le advirtió a él que los estaban esperando. La mujer desaparece ante sus ojos y Laura se desmaya. Rodrigo es sorprendido allí arriba por un hombre vestido de negro. Rodrigo, nosotros lo sabemos todo. Controlamos a nuestro rebaño y tú, desde ahora, serás una de ellas. Y aquí empieza lo extraño de esta historia. Rodrigo me cuenta que este sujeto le dice que hacía parte de un grupo de vampiros en Medellín, que se divide por clases sociales. En primer lugar está el vampiro puro, está en los estratos 4, 5 y 6, pero que el Nosferatu está de estratos más abajo. Estos son mundanos y atacan a habitantes de calle o a drogadictos, algo totalmente diferente a los vampiros energéticos, que no consumen sangre, sino que roban la energía de las personas. Rodrigo dice que él fue y que sigue siendo una de las miles de personas que sin quererlo hacen parte del cultivo de esta clase de sujetos que se hacen llamar vampiros. ¿Pero qué es esto del cultivo? Rodrigo me explica que este tipo de gente selecciona a las personas de las cuales posteriormente se van a alimentar. A estas personas les sacan sangre y esta sangre es guardada en sus casas para el consumo diario. Cuando se les termina, busca a su cultivo para poder robarle nuevamente la sangre. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que si desean apoyar el Misterio Nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción de este video. También recuerden que en Facebook se están publicando también muchos videos en la página oficial de Conexión Enigma. Y ya para finalizar, no olviden que cada semana tenemos historias paranormales colombianas en diferentes lugares. Así que les pido mucha paciencia. Poco a poco iremos llegando a más sitios en Colombia. Y no siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo video.